Bueno, pues buenos días. Hoy vamos a tener un repaso de las actividades y las escuelas que hemos visto, como para establecer una mejor relación con los temas de la clase. Vamos a revisar solo las escuelas y a partir de ahí ustedes podrán generar una visión contemporánea. Recuerden que el objetivo de la clase no es solamente hacer una revisión historiográfica de estas escuelas, sino como la clase tiene incorporado el nombre contemporáneo, entonces tenemos que hacer una puente de comunicación entre esto que estamos revisando a profundidad con lo que ocurre en nuestro mundo, con lo que ocurre hoy. Es muy interesante cuando después la mirada despierta y genera una relación con nuestro tiempo. ¿M? Es un tiempo convulso, es un tiempo interesante, es un tiempo con muchas como retos, tanto políticos como estéticos, como de creación, como de seguridad, y ustedes vayan poniéndole los nombres de los retos que crean convenientes. Entonces, estudiar estas ideas primero nos da una base, tanto de percepción como intelectual. Y créanme que eso es muy necesario en un mundo tan confuso. Luego, bueno, también revisamos la evolución de la imagen y encontramos que estas imágenes que teníamos en la antigüedad, que vamos a empezar revisando brevemente el barroco, pues nos daban una profundidad. Y esta profundidad luego nos situaba en el mundo. Entonces, este tipo de clases son un saber para después hacer. Tiene esos dos como grandes territorios, el territorio del saber, el territorio del hacer. Bien, también revisamos que todas las escuelas que hemos visto al momento, que son cinco, barroco, flamenco, rococó, neoclásico y romanticismo, todas tienen un común denominador, ¿no? Que son una exploración de la crisis. Y eso no ha cambiado. Vivimos en una sociedad crítica, es decir, que está enfrentándose a continuas crisis. Eh, y esta forma de revisar nuestras escuelas, pues es un enfrentarse a la crisis. Después hay distintas derivadas, distintas salidas, distintos elementos. Al final de cuentas, los artistas son especialistas de la crisis, ¿no? La primera escuela que vimos fue el barroco, aunque este cuadro que tengo aquí no es barroco, sino maneirista, que es el Greco, es un afluente pues muy notorio del barroco. ¿Cuál es la idea del barroco? Bueno, Dios como realidad absoluta. Esto es como el dominio de los dioses en la realidad, esta metafísica, este infinito que controla lo finito. Entonces tenemos este tipo de trabajos en donde hay propuestas muy preciosistas. Eh, Recuerden que el antídoto ante las crisis en el barroco es la belleza. Y esta belleza se concreta pues principalmente en el amor a Dios, en el amor que Dios tiene por la humanidad y que se encarna en distintas figuras. Entonces el barroco no anula la crisis, no la, no la borra, no la desprecia, la incorpora. Y entonces el barroco es un romance entre la crisis y sus antídotos, es un romance entre la luz y las tinieblas. Vean que estos están enamorados de las composiciones piramidales. Aquí tenemos una Virgen de Murillo, aquí tenemos un Cristo muy barroco que tiene una pirámide invertida en la composición. Luego tenemos pinturas de Caravaggio o de Rubens. El barroco siempre tiene una relación con lo infinito, ¿no? El barroco nos infinitiza. También la superación del caos es la belleza. También nos dice, estoy hablando de ideas muy universales, más que personales, que nuestro camino en la vida es un llegar a casa. Y ese llegar a casa es trascender este mundo, saber que en medio del caos, de la desolación, de la enfermedad, de la guerra, de la soledad, existe una experiencia que nos saca de esto, que es el amor y el amor a la belleza. Entonces esto se vehicula a través de los dioses, a través de la fe, y entonces Dios nos mueve a todos en todo.
El pintor barroco generaría una armonización entre la realidad fáctica o humana, que es totalmente colonizada por la realidad espiritual. Es decir, la realidad propia de la mirada vacía y humana estaría desprovista, no tendría fundamento si no viene la luz de Dios a tocarla, ¿no? Entonces esto es muy interesante porque supongamos que no somos católicos, ¿cómo nos afecta esto hoy? Bueno, porque el barroco impide que seas por armonía y que este pensamiento mágico, ¿no? Lo primero que quiere hacer el barroco es fortalecer tu mirada para que entiendas que existe una crisis y luego actúes en consecuencia. Quizás su antídoto ya nos queda lejos, ¿no? El antídoto de la divinidad. Eso ya nos queda lejos. Ya la sociedad contemporánea como tal, aunque están vivos los dioses, aunque están por ahí perviviendo y en lo personal puede que tengan una resonancia, pero ya nadie como iría a un dios a hacerse una operación del apéndice, por ejemplo. Entonces, ha pasado el tiempo, el barroco quizá sigue vivo arquitectónicamente, tenemos muchas iglesias, tenemos muchas tendencias espirituales que luego se concretan en piedra o en materiales de construcción. Tenemos la música barroca que sigue por ahí como que va, creo que Johann Sebastian Bach es uno de los más escuchados en la historia de la humanidad, hoy mismo, hoy día. Tenemos la tendencia a ser barrocos en el lenguaje, todavía Dios está muy presente en nuestro lenguaje, ¿no? Tenemos un barroco gastronómico en México, todavía comemos pan de muerto. Este tipo de cosas. Sin embargo, lo que realmente nos queda del barroco es la posibilidad de enfrentarnos a una crisis y tener experiencias que nos saquen de la crisis, que la combatan al menos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el barroco? Bueno, infinitiza la realidad, ¿sí? eh, el barroco también nos dice que la belleza es un pasaporte y esta palabra nos conviene muchísimo, ¿no? Es un pasaporte que nos lleva al cosmos, que nos saca de lo terrible y nos deposita en algo muy virtuoso. La belleza es nuestro gran guía al momento de enfrentar la maldad, por ejemplo, ¿no? En el barroco lo metafísico mueve lo físico y la fe es la gran fuente de las artes, ¿no? Pero también hay un giro social, que es lo que vamos a revisar antes de que terminemos de este pequeño mini repaso del barroco. ¿Qué nos promete el barroco? Una relación con lo infinito. Nos promete una experiencia que nos saque del horror. Y esta experiencia, pues, se llama la belleza, ¿no? Eh, Hay un romance entre lo terrible y lo virtuoso, o pongámoslo en términos técnicos, entre la luz y la sombra. Eh, la vida de la humanidad luego está completamente al servicio de lo infinito. Por eso los grandes santos son representados los apóstoles, los mártires, los papas, los curas, las personas que se entregaron por la fe, pues tienen un sitio especial en la iconografía barroca, ¿no? Porque son los que entregaron, los que despreciaron su vida humana y se entregaron a lo infinito. El barroco es un acceso a esto infinito. Eh, el barroco plantea a Dios como fuente de todos los criterios, de las distinciones entre lo verdadero y lo falso, de lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Y la experiencia que nos conectaba con la verdad era la belleza, ¿no? En los rostros, en la luz, en las composiciones, y había un principio de belleza que nos conectaba con estos criterios incontrovertibles lanzados por la divinidad. Dentro de toda esta parafernalia de lo infinito, pues hay autores que dan un giro, ¿no? Que se llama el giro social, así lo hemos estudiado en clase, el giro social de Velázquez y también algunos de Murillo, ¿no? Velázquez lo que hace es muy particular. En medio de este mundo de santos y vírgenes y dioses y poderosos y emperadores y infinito y caos y cosmos, él encuentra en las personas de calle una fuente de belleza. Entonces, estos tres cuadros son de Velázquez, ¿no? Los borrachos o el triunfo de Baco, el bufón calabacillas y la vieja friendo huevos. Entonces lo que hace Velázquez es conectar la mirada con un principio rector que está entre los dioses y la humanidad, pero él pone énfasis en la dignidad de las personas que trabajan en el Madrid de la época, en la Sevilla de la época, ¿no? Y los dignifica.
al ser tocados por la luz de Dios y al descontextualizarlos, él se enamora de esta belleza digna, ¿no? De la dignidad de la belleza de la gente de calle que está luchando por la vida, que se encuentra atrapada en mundos muy hostiles, pero que Velázquez, al visibilizarlos, les da un espacio, digamos, en la agenda de la humanidad, ¿no? Este es un Murillo también. Como ven, no hay aquí algo que sea como una referencia a que son bellos porque están cerca del emperador, son bellos porque están cerca de la Virgen, aunque eso se entiende porque es el barroco y porque al final de cuentas la luz viene de Dios, ellos digamos que brillan por sí mismos, no tienen un brillo o su mirada brilla porque, por, por sí misma. Claro, luego esta mirada que brilla por sí misma es acompañada por la luz del barroco y eso está muy bien, porque ahí empieza el tránsito a lo infinito, pero Velázquez se enamora de estos rostros, de esta dulzura en el rostro del bufón. Cuando estamos viendo el triunfo de Baco, la mirada está en el Dios, pero luego inmediatamente se difiere a los borrachos o a los campesinos que están a un lado del Dios, están en el mismo plano pictórico y están combatiendo estos dos elementos por nuestra mirada. Entonces, bueno, el giro velasquiano está en la calle, sigue en la calle, seguimos, nuestra mirada es fina, lo suficientemente fina y elegante y bien trabajada y educada, veremos dignidad donde toda la gente pasa de largo. Veremos belleza donde la gente común o los medios o la publicidad o el Instagram o el TikTok pasa de largo, ¿no? Entonces eso nos da profundidad en la mirada y la dignifica ante el caos de las imágenes, ante las miles y millones de imágenes que vemos por todos los días, si ponemos atención en esto, la mirada se profundiza. Y entonces es un bálsamo ante pues cuestiones tan duras como la lucha de clases, como el desprecio entre clases, como la mala información que tenemos en México sobre el racismo y la discriminación. Tiene muchas salidas lo de Velázquez, ¿no? El vernos como sociedad como nos veía Velázquez. ¿Ven? Muy bien. Perfecto. Un poco de arquitectura del barroco. Estas iglesias, el barroco tiene dos pisos, el de afuera, que es pura luz, y el de adentro, que tiene que ser iluminado. Así están diseñadas las catedrales. Las catedrales reciben en la fachada el chorro de luz, pero cuando entramos hay una oscuridad, al menos en las barrocas clásicas, y esa oscuridad luego es iluminado por ciertas ventanas, y entonces ahí se comprueba la idea del barroco, arriba es luz, abajo es tiniebla, ¿no? La tiniebla no es lo que rige, sino su contacto con la luz. Ahí se activan todas las potencias del barroco. Muy bien. Películas contemporáneas que son muy barroquillas, pues Los hijos de los hombres de Alfonso Cuarón, en donde sus personajes son prácticamente unas vírgenes, prácticamente unas oraciones, prácticamente seres que reciben la maldad del mundo y la entregan como cuidado, como se entiende que son las vírgenes, y seres que desde su bonomía o desde su amor por la humanidad rompen la oscuridad y rompen la tragedia, ¿no? Lo recomiendo muchísimo, Los hijos de los hombres, que me gusta un poquito más que Roma, quizá porque es distópica. Muy bien. Ok, este es el repasito del barroco. Bueno, también vimos a los flamencos, ¿no? Y vimos solamente a dos en un sentido muy profundo. Los flamencos, la idea general del flamenco es que es lo que decía William Blake, el gran poeta inglés, el camino del exceso nos lleva al palacio de la sabiduría. Entonces estuvimos estudiando a un pintor muy significativo, muy vivo en la conciencia artística occidental, que es el Bosco, ¿no? Que tiene este juego con la relación entre la luz, que es más clara porque ellos ya pintan al óleo, en los barrocos originales pintaban con témpera y el óleo le da otras posibilidades a la luz. Entonces, también es un pintor que tiene ideas sobre el bien y el mal que captura en sus proyecciones, ¿no? Sí, está muy clavado entre la guerra, entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Y hace más énfasis en la humanidad que en los dioses. Le interesa más lo que nos ocurre como humanidad y claro que los dioses están presentes, claro que el fin del cuadro es pues como santificarnos un poco, ¿no? Porque aparte de la protestante, pero los dioses ocupan un lugar mucho más concreto, mucho más condensado que estas cosas grandilocuentes que teníamos en el barroco español o italiano. Entonces, este es un cuadro flamenco
el cuadro flamenco por antonomasia, lo revisamos hasta el cansancio en clases, el Jardín de las Delicias. Como ven, se rompe la jerarquía y ahí tenemos, si bien tenemos un Cristo del tamaño de los humanos, claro que Cristo es el que rige la escena y el que nos mire para que nos moralicemos, pero lo que le importa al Bosco es que ustedes y yo encontremos una potencia en la observación de la humanidad. Y esta humanidad no es para nada un sitio de recogimiento ni de belleza, es un sitio de excesos. Entonces, el panel central es muy interesante porque habla de excesos, en este caso sexuales, en donde la relación con el erotismo o con los deseos del cuerpo rige sobre la humanidad y la ensucia, ¿no? La mancha. Entonces es el cuadro de lo prohibido. Yo no sé ni cómo lo dejaron presentarlo en su época, que eran todos unos mochazos, ¿no? Entonces el Bosco pues presenta un fresco, un panorama de la humanidad. Bueno, estrictamente no es un fresco, permítanme por favor la licencia, porque cuando digo fresco hablo de una panorámica, pero este es un óleo. Entonces, habla y le asigna a la humanidad un papel tenebroso, ¿no? Estos excesos sexuales, acuérdense que todos las plantitas que hay aquí eh, son afrodisíacas. Él se hace una investigación de lo que se consideraba afrodisíaco en la época y empieza el humano a su caída, ¿no? Estos son Adán y Eva. Luego aquí hay un pozo y salen por acá. Adán y Eva, aquí están desnudos, aquí están vestidos, pero luego toda la humanidad produce lo que o sufre los excesos o sufre la caída de Adán y Eva y nos conectamos con el mundo de la lascivia, del placer irrefrenable, de aquello que nos condena a vivir deseantes toda la vida. Entonces, bueno, este gran deseo, este deseo irrefrenable, luego tiene una salida muy extraña, ¿no? Dice que si no controlas tus excesos, luego vamos a tener una catástrofe ecológica, lo cual me parece tremendo, ¿no? Y esto lo saca obviamente del Apocalipsis de San Juan, donde el Apocalipsis de San Juan es un libro muy tremendo, es el último libro de la Biblia, y narra pues la caída ecológica de la humanidad. Es muy tremendo leerlo y obviamente pues Bosco estaba muy influenciado como buen protestante, es buen lector de la Biblia y estaba seguramente muy influenciado por lo que vio San Juan. ¿No? Que es aparte un escritorazo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que aquí ya es el mundo del revés, donde la música a la humanidad, a los que amamos la música, es un elemento de armonía y de elevación, pues aquí la música es un elemento de tortura. Y si aquí nos regocijábamos con la arquitectura y era un sitio donde se elevaba las potencias de la creación, aquí también son sitios de tortura. Y así sucesivamente. Entonces tenemos este panorama en donde los tres aquí se lee así como pasado, presente y futuro, pero al final de cuentas lo que nos trata de decir el Bosco es muy, muy significativo, muy claro, muy contundente. El mensaje es muy sencillo, su ejecución la más compleja de la historia, tal vez. El mensaje es, si no te portas bien, la tierra va a sufrir y tú con ella. Y aparte vas a sufrir eternamente, casi nada. Entonces, pero la ejecución es de genios, ¿no? Las figuras del Bosco, la forma en la que la creatividad, el arte y la imaginación se aglutinan, genera pues rebotes artísticos bien poderosos, ¿no? Esta es pura creatividad porque llevó el límite a un concepto y entonces, ¿qué tenemos qué hacer para crear de verdad? Llevar al límite a los conceptos. Entonces, bueno, estos son los flamencos. También revisamos un poco a Peter Bruegel, el viejo, con su gran cuadro, El Triunfo de la Muerte, que también es muy similar al del Bosco en esencia, es decir, que aquí no hay jerarquías claras o todo importa. Entonces, aquí, bueno, plantea los excesos de la humanidad lo van a llevar a un caos de muerte. El cuadro, dicen los que lo han estudiado, que se puede escuchar, yo también sostengo eso. Se escuchan los huesos de las calaveras pues, luchando por la carne de los humanos, lo cual es tremendo, ¿no? Se escuchan los tambores de esta muerte que está por acá, se escucha este canto gregoriano, se escucha el ruido de las copas, la risa de las calacas estas, y bueno, tiene 4 puntales el cuadro, acá está una derrota ecológica, unas calacas o calaveras tumbando el último árbol de la historia. Tenemos unas calaveras despojando a un rey y asesinándolo, tenemos unas calaveras asesinando y violando directamente a los artistas y tenemos unas calaveras, pues, no se ve muy bien aquí en esta
pero están asesinando al último religioso. Entonces tenemos naturaleza, poder, arte y religión, y todo sucumbe ante el triunfo de la muerte, ¿no? Tenemos aquí un horno que después me daría la impresión de que inspiró a los nazis, un campo de concentración directamente aquí. Tenemos esta muerte que todo está seco, pero la muerte sí tiene sitios como de jardín. Es como cuando pasas por los moles de Monterrey, que todo se está secando, pero ellos tienen fuentes. Así exactamente. Un fascismo ecológico súper claro. Tenemos la Nightmare, la yegua nocturna, que aparece aquí como pesadilla, ¿no? Entonces, estas son las pesadillas de los flamencos. Son ideas medievales, pero son técnicas un poco más renacentistas. Son tonos morales, es una estética mística que es muy cristiana. Pero dicen estos dos, tanto el Bosco como Bruegel, que la vida es un sitio tenebroso y puede serlo aún más si nos dejamos guiar por los excesos, ¿no? Estos excesos producen mundos indeseables que llevan a cataclismos ecológicos de terribles dimensiones. Entonces, la idea es que lo espiritual moral pues nos lleva a una perfección, a una armonía y a una perfecta comunión con la divinidad, que es una perfecta comunión con la tierra, lo cual es una idea muy interesante, ¿no? Son los primeros ecologistas estos, o los ecologistas quizá más impresionantes, ¿no? El Bosco y también Bruegel son mentes privilegiadas, combativas, inquietantes, muy preparadas, muy completas, con grandes proporciones de técnica y fondo, y están adelantados cientos de años. Estas ideas luego rebotarían en la gran escuela que es artística del siglo XX, que es, por ejemplo, el surrealismo. El Bosco deja que la imaginación se una con la fe y crean estos mundos alucinantes, perversos, inigualables, y bueno, pero que al final de cuentas a mí me gusta mucho el Bosco porque retrata a la humanidad de esta manera, ¿no? Claro, con una muy mala valoración, pero también con, digámoslo, en contraposición a lo que todo el mundo cree, muy realista. Somos seres de excesos. Entonces, su labor es establecer la relación, por ejemplo, que tiene nuestra realidad con los dioses a través de una fotografía o de un collage o de un tratado, y también establecer la relación que tenemos con los excesos. Muy bien, llevamos dos. Película que pueden ver sobre los excesos. Robert De Niro, Taxi Driver, ¿no? Un personaje que se enfrenta a la maldad de su época y detecta que la ciudad de Nueva York, pues este mundo de excesos que está destinado al fracaso si es que alguien no hace algo. Entonces, bueno, vean la película, es un peliculón, es una de las quizá 20 mejores películas en la historia del cine americano, y van a encontrar ahí rebotes o resortes de lo flamenco. Bien, muy bien. Vamos ahora a estudiar en nuestro repaso. No quiero hacerlo muy largo porque es solamente un repaso. No sustituye a la clase, simplemente les da puntales para establecer su trabajo y para que todos estemos en el mismo canal. Rococó, el placer como forma de vida, ¿no? Donde no hay nada más que placer. Como dijo una estudiante, todo lo que esté fuera del placer se anula. La estudiante Emily dijo eso. Entonces me gustó mucho cómo lo concretó. El Rococó es este sitio en donde eh, hay un cambio fuerte, hay un cambio decidido, ¿no? Se desarrolla a finales del siglo XVII, XVIII, perdón, tiene influencia muy fuerte en lo que pasaría después a nivel visual en el arte. El Rococó, estamos leyendo aquí, desea romper o desmarcarse de la opresión moral del barroco, de las cortes europeas. Esto se establece en Francia. Es un estilo juguetón, despreocupado, es un estilo que se le entienda, que se entiende como que esto es el nuevo refinamiento, es un estilo muy sexual, es un estilo que apuesta por colores más cálidos, más amables, menos tenebrosos, menos terribles. Esta escuela necesita que el espectador se conecte con la ligereza, con la seducción, con la festividad y sobre todo con el erotismo. El rococó hace visibles los placeres de la naciente burguesía, de los nuevos ricos, vamos a decirlo como es. Es un ambiente festivo en donde los terrores de la vida son digamos, exiliados de la escena y dan paso solamente a una actitud galante, sexual, placentera. Es una época de oro de la seducción, donde el cuerpo se entiende como una moneda de cambio, donde estas chicas, porque es un mundo donde el artista rococó habla de las chicas que van subiendo en la escala social de las cortes a través de su cuerpo, entregando su cuerpo. El
cuerpo se convierte en esta moneda de cambio y lo que importa es tu capacidad sexual y nada más, ¿no? Entonces se propone una huida de la opresión del barroco. Estos cuadros oscilan entre lo voluptuoso, lo sexual, lo decadente, el despilfarro. No hay giro social, no hay giro metafísico, no hay giro científico, nada. Es el placer por sí mismo y ahí topa la humanidad. Son cuadros con una manufactura tremenda, son preciosos, con composiciones tremendas, con composiciones muy bien planeadas, con un muy buen tratamiento del color y del dibujo, pero como decían los neoclásicos, estos cuadros son capaces de todos menos de la verdad. Este estilo representa un glamour plantea una sociedad corrupta, ebria de poder y amante del dinero y desde pilfarro con un evidente desenfreno sexual. No es que creamos que lo sexual esté mal o que el erotismo esté mal, simplemente que cuando es utilizado con estos fines se pervierte. Entonces el estilo habla de decadencia social y espiritual y los artistas fueron muy poderosos, pero tenían estas tendencias, ¿no? Estos juegos que se agotaban muy pronto, ¿no? Claro que es una escuela muy cortita, que algunos dicen que era muy necesaria luego de toda la opresión sexual y toda la represión que generó el barroco, pero pasado el tiempo nos damos cuenta que luego estas ideas se agotan muy rápido, ¿no? Entonces tenemos algunas características, las diosas y las santas son eh, sustituidas por estas chicas, estas Madame Pompadour, que le conseguía las amantes al rey. También tiene algunas características que son muy significativas, como el uso de los dioses o de los seres metafísicos solamente como decoración. Vemos que no hay tampoco un giro social, la pobreza, los problemas sociales que había en esa época eran desconectados de la escena, no importaban directamente. Es básicamente como asistir a una publicidad del Palacio de Hierro, básicamente, o de Liverpool, o de Zara, o de Carl Jr., o de todas estas ideas en donde plantean un mundo en donde estamos hipersexualizados, donde el placer rige sobre todo lo demás y donde nuestra mirada solamente se desemboca en un principio de placer muy poderoso, muy afirmado y omniabarcante, ¿no? Lo cual es la palabra, pues, que creo que nos conviene. Eran grandes decoradores, eran grandes pintores, estos colores, estos tonos, estas combinaciones, estas composiciones son de verdad, de muy alta manufactura, ¿no? Entonces, pero también, bueno, su contenido se agota en eso. La onda es preguntarnos si de verdad nuestra sociedad está tan enamorada del placer que se parece más a los rococó, al rococó que los otros dos, si somos adictos a este placer, si la publicidad ya se nos metió tan adentro en el ADN de nuestra sociedad que realmente necesitamos principios de placer muy poderosos para operar, para tranquilizar nuestra conciencia, para andar por el mundo, para conectarnos con la realidad, si realmente hemos desplazado problemas sociales, económicos o políticos por complacer a los principios del placer impuestos por los medios. Esas cosas son las que quiero que se pregunten cuando anden por la calle haciendo su trabajo. Muy bien. Perfecto. Ahí esta es una arquitectura del rococó, por ejemplo, que si hay arquitectos, ustedes los arquitectos, si ponen arquitectura rococó, se van a encontrar con cosas así muy interesantes, parecen pasteles directamente, ¿no? Y piensen en esto en sociedades que tenían grandes problemas sociales como la sociedad rusa de la época o la francesa o las grandes capitales de Latinoamérica que estaban muy influidas por parecerse al rococó francés, pero los continentes estaban cayendo de hambre y había campesinos que no tenían ninguna posibilidad de hacer como una vida y los zares y los reyes y los emperadores y los aristócratas dándose como estos juegos, ¿no? De voluptuosidad, como María Antonieta, cuando le preguntaron, oiga señora, pero es que el pueblo no tiene nada que comer, no, pues que coman pasteles, dice la señora. O por ejemplo lo que pasó con Ivanka Trump cuando entraron estos al Capitolio, le pidieron que entró la turba al Capitolio, le pidieron que diera un mensaje a ver si los tranquilizaba y ella prefirió seguir pintando a su perro, a su gatito o una tontería de estas. Entonces, esta actitud rococó creo que está muy enquistada en la sociedad, creo que es lo que más se ve en la calle y creo que sería bueno que la registráramos y la debatiéramos. Muy bien. Bueno, perfecto. Vamos a estudiar la penúltima escuela. Yo quería hacer un video corto. No sé si lo voy a lograr porque estos temas son muy apasionantes, al menos para mí. Pero ahora vamos a estudiar el neoclásico. Es junto. Aquí se me fue un poco. Aquí. Pero bueno, vamos a ver. Sus palabras clave son orden, progreso
ciencia y poder. Estas son las escuelas del neoclásico, ¿no? En el siglo XIX todo cambia, como dice la canción de Mercedes Sosa. El mundo se siente ya liberado del sueño opresivo de los dioses. Aprendemos a hacer otro uso de la voluntad, empiezan a pegar las ideas de la ilustración, las ideas cartesianas. Hay filósofos que ya plantean una huida de los dioses, hay filósofos que ya se preguntan por lo humano demasiado humano. Ahí las ciencias empiezan a marchar triunfantes, hay parcelas de la realidad que solamente son explicadas por la razón y no por la religión, y la vida se organiza ya no en torno a los dioses, sino al trabajo. Muy bien, cambios profundos, que bueno, estos ustedes lo debieron estudiar como por la prepa, esos cambios, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se registran de manera conceptual y de manera artística y estética. Muy bien, el arte pasa, esto aquí sufre muchísimo porque el arte pierde su justificación. Imagínate que tú pierdas tu justificación en la existencia, lo que te mueve, lo que te anima, lo que te daba todos los coordenadas, que un día lo pierdas. Entonces el arte tuvo que buscar nuevas justificaciones. El imaginario social pues cambió, entonces el arte también, ya no tenía la verdad del arte, ya no eran los portadores de verdad los artistas, ya no hacían visibles las verdades del cosmos, ahora tuvieron que encontrar otra justificación. Entonces, pues hay frases muy tremendas como las de Dostoyevsky: si Dios no existe, todo está permitido. ¿Qué pasa a nivel político? La burguesía empieza a tomar el poder que antes tenía la nobleza. Hay cambios sociales, bruscos, culturales, de todo, ¿no? La poética de la fe es sustituida por la prosa de la razón. La ciencia y la razón tienen ahora un mandato, ¿no? Que es explicar el mundo, pero también explotarlo, ¿no? Porque imagínense, si huyen los dioses, se queda la humanidad y la tierra desprovista de lo sagrado. Entonces, como ya es todo sujeto de explicación y de explotación, empezamos a ver la tierra no como el sitio como la creación de Dios, ¿sí? Ahora ya no tenemos prestada la tierra, ahora la tierra es una mina. Entonces aquí empieza este desastre ecológico, pues sugerido por el Bosco, ¿no? Entonces, estos serían cuadros clásicos del neoclásico, válgame la redundancia. Son cuadros sobrios en donde se glorifica al poder, a la razón, al poder político, a la fuerza, al orden, a lo militar, a lo científico, sobre cualquier otra cosa, sobre las emociones, sobre los dioses, sobre los deseos propios. Aquí sí son muy duros con lo que vale en la vida, ¿no? Empiezan a despreciar a las cuestiones muy emocionales, empiezan a aniquilar la educación teológica de las escuelas, por ejemplo, y empiezan a trabajar sobre la idea de fundar una nueva sociedad que se parezca a la romana y a la griega, pero en el sentido del progreso y la dominación. Por eso se llama neoclásico. En esta época se descubren las ruinas de Pompeya y Herculano, en donde empiezan a ver cómo era una arquitectura clásica en vivo, porque el volcán pues generó esta como gran laboratorio, y este estilo luego lo copian los neoclásicos. Entonces, en retroceder a Grecia y a Roma, pero en su sentido de poder político y de esplendor imperial. Entonces, ¿quién van a ser ahora los sujetos de retrato? Pues los que exploran, los que investigan, los que experimentan, los que descubren, ¿no? Es una escuela muy masculina, aunque sí hay retratos femeninos, pero esta escuela de poder, de orden, de progreso, ama estas cosas, ¿no? Desarraiga el poder de los dioses, a los que llama superstición, intenta que nos demos a nosotros un sustento científico. Aquí empiezan a ponerse de moda escuelas o investigaciones antropológicas, sociológicas, psicológicas, una arquitectura del poder, o la música del poder también se pone de moda, y esto se vehicula a través de los estados nacionales, ¿no? Entonces, esto sería pues una arquitectura neoclásica, encumbrando al poder y al saber. Y esto sería, pues, quiénes están encargados de, quiénes siguen siendo muy neoclásicos, todo lo que tenga que ver con el poder de militar, que ustedes ya saben cómo es, lo que se, lo que se valora en los colegios militares, pues es lo mismo que valoraban los neoclásicos. Entonces, bien, estas son las ideas del neoclásico, ¿no? ¿Qué se tiene que registrar y tratar? Bueno, por ejemplo, la ciudad está llena de C5, ¿no? De estos sitios donde los policías van y se organizan, donde los contactos militares pues están ahí, y son arquitecturas muy sobrias, con distribución de los edificios de una manera muy estratégica para preservar el orden.
También, bueno, cada vez que se canta un himno nacional, se hace un canto al neoclásico, cada vez que se jura la bandera, cada vez que, o los edificios de las universidades dedicadas a lo científico, que a lo mejor no son tan nocivos como los militares, pero claro que hay una necesidad de descubrir la verdad de la realidad a través de las tesis, antitesis y síntesis, ¿no? Ya no participan los dioses de esas investigaciones, o al menos uno creería eso. Pero bueno, esto es el neoclásico, ¿no? Y bueno, para terminar, vimos la escuela, que a mí me parece más necesaria, que se llama el romanticismo, ¿no? Una disculpa por la diapositiva, pero así me la arrojó el sistema. Bueno, ¿qué es el romanticismo? El romanticismo es lo contrario del neoclásico. Como ustedes ven, las escuelas están peleando. Barrocos y flamencos van juntos, se pelean en las técnicas, pero no en los conceptos. Pero luego el rococó se pelea con los barrocos, el neoclásico se pelea con el rococó y el romanticismo se pelea con todos, ¿no? Esta es la escuela de los rebeldes, esta es la escuela de los justicieros, esta es la escuela de los que quieren ir más allá de la razón. Esta escuela incorpora otras jerarquías estéticas, todas las demás están enamoradas de la belleza y la ponen como un enfrentamiento a la realidad y de ahí nos reventamos, de ahí subimos, de ahí nos aclaramos. El romanticismo es la primera escuela más en forma que coloca a lo sublime, ¿no? Como jerarquía estética. El artista, busca otras experiencias más allá de la belleza, busca lo imaginativo, lo tentador. Este es el primer artista que ya que no quiere pertenecer a la sociedad, quiere transformarla, mientras que otras escuelas cristalizan los valores de la sociedad, el romanticismo los quiere destruir porque le parecen opresivos. Entonces, una vez caída la fe y ante el acoso de la razón, estos quieren reinventar el mundo, quieren inventar nuevos mitos, quieren que volvamos a cosas fundamentales y para esto pues nos piden que nos enamoremos de la naturaleza, que vayamos y llevemos a nuestro cuerpo a un límite, que soportemos ese límite cuando nos enfrentamos a terremotos, a incendios, a nevadas, a huracanes, cuando estamos frágiles en medio de la naturaleza y resistimos en esa fragilidad, entonces empezará la creatividad, entonces empezará la autenticidad. Por eso son intensos, por eso son dramáticos, por eso son complejos, porque buscan lo diferente, porque no están dispuestos a aceptar lo que la sociedad les ofrece y hacen un rompimiento muy poderoso. Por eso sus pinturas son así, de gente pequeña en el plano pictórico, de espaldas a la sociedad y enfrentada a algo abismal, tentador, que te puede revolcar y en lo que estás obligado a resistir. Entonces el romanticismo pues tiene estas composiciones muy afirmadas, siempre vamos a ver el objetivo estético en un límite, en el horizonte y luego empieza lo descomunal, ¿no? Y es lo descomunal lo que realmente te hace creativo, porque al estar en lo descomunal, tu sociedad se va a ver chiquita, se va a ver pequeña, vamos a encontrar sus fallas, vamos a intentar una rebelión, vamos a intentar una transformación. Entonces aquí el arte se convierte en un transformador social bien poderoso. Estas escuelas son peligrosas porque luego no hay revolución social que no tienen incorporados románticos, ¿no? Dentro de sus filas, aquellos que ya no están a gusto en la jaula de acero y entonces intentan una gran revolución social, personal, emocional y estética, ¿no? Incluso también sexual. Entonces, si los dioses nos enseñan a ser barrocos, si el placer nos enseña a ser románticos, si el exceso nos pone en contacto con los temas flamencos, si la ciencia, el orden, el progreso y la universidad nos hace neoclásico, quienes nos enseña a ser romántico es la naturaleza. Entonces, bueno, este es el registro que ustedes tienen que buscar. Todas estas presentaciones yo se las he enviado, las tienen en su Canvas para que las revisen. Y bueno, esto sería como una arquitectura romántica que es muy bonita, es una catedral en Islandia que hace homenaje a los icebergs, ¿no? A los muy grandes bloques de hielo que se encuentran por estos lugares. Y una película que pueden revisar, pues además del Abrazo de la Serpiente, además de Into the Wild, además del Renacido, pues El Soldado Ryan, ¿no? Estos que se enfrentan a esta guerra terrible por rescatar a una persona, ¿no? Que se enfrentan a lo sublime y que tienen que regresar con respuestas de transformación. Bien, este fue su recorrido por las primeras 5 escuelas. Lo que ustedes tienen que hacer es registrarlo en la realidad, identificar
cada escuela en identificar cada escuela en lo real y ir a hacer un collage de fotografías, hacer una fotografía por escuela, pero en la calle, en donde ustedes detecten que las escuelas que hemos visto siguen vivas. Son escuelas que de alguna u otra manera siguen peleando por nuestra mirada, siguen peleando por nuestra alma, ¿no? Y cuando digo alma, lo digo sin hablar de términos religiosos, por nuestra voluntad, vamos a decirlo así. Entonces, es muy importante que la mirada esté activa, que la mirada esté viva, que podamos reconocer estas escuelas que le dieron forma a la creatividad, a, que le dieron forma a nuestra realidad social, que le dieron forma a las estrategias que tenemos para conectarnos con el mundo. Entonces, es muy importante que entendamos que las escuelas no son solamente un tránsito académico, que no son solamente información estilo Wikipedia, que están vivas y están significando. Obviamente todos nosotros tendremos nuestras como predilectas. A mí me interesa mucho el giro velasquiano y me interesa mucho lo romántico. A ustedes les podrán interesar otras cosas. Bueno, ¿cómo se puede hacer este trabajo? Ya lo he mencionado en clase varias veces. Este, se puede hacer como una serie de fotografías, se puede hacer como, si las tienen en su stock, perfecto. Se puede hacer como una serie de películas. Ustedes identificarán películas que tengan que esas características y las pueden poner este, en su trabajo o con música o, no sé, con video, arquitectónicamente. Las imágenes pueden ir acompañadas de justificaciones, sí, sí pueden, por supuesto. Y al final de cuentas, vamos a debatir sobre si estas escuelas siguen vivas y dónde es que siguen vivas. Muy bien, como quiera, les voy a dar algunas indicaciones por correo. Bueno, este fue su repaso. Espero que les haya servido y sobre todo que tengan la capacidad de despertar esa mirada. Muchas gracias.